Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Las claves del ser humano. Podemos decir que el problema del hombre surge en la filosofía contemporánea, pero se intuye ya en Kant. En él es en quien por primera vez se formula explícitamente la necesidad de responder a la pregunta por el ser humano como cuestión absolutamente principal. Kant, como sabemos, muere en el año 1804 y no se imaginaba el propio Kant que durante el siglo XIX se abriesen posibilidades de respuesta amplias y divergentes. Podemos decir que el desarrollo biotecnológico de las últimas décadas del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI ha causado que el problema del ser humano se vuelva cada vez más urgente y de inmediata solución, pero también más difícil de resolver. En este sentido, se puede apreciar que existen cuatro perspectivas para enfrentarse con la cuestión de la naturaleza humana: la perspectiva biológica, la social, la psicológica y también la humanista. En ese sentido, podemos decir que a partir del siglo XIX pues se advierte la existencia de dos factores cruciales que inciden en nuestra más reciente y actual imagen respecto al ser humano. Estos dos factores pues están relacionados con elementos externos al ser humano, pero que influyen de forma determinante en la percepción interna de éste. El primero se refiere indudablemente a los procesos derivados del progreso científico, y el segundo puede considerarse que apunta a las consecuencias de las condiciones socioeconómicas y también culturales de las últimas décadas. Podemos decir que en el siglo XIX se notó especialmente el avance científico-tecnológico, especialmente en biología y en genética. A partir de Darwin, el ser humano deja de ser un ser radicalmente distinto al resto de los animales, y también podemos saber que con la teoría darwinista el hombre queda anclado definitivamente dentro del esquema general de la evolución de las especies. El resultado, por tanto, en cierta medida, del azar y de la necesidad. De todas formas, también hay que decir que se ha reconocido la intrínseca e inevitable naturalidad del ser humano, la condición natural de las personas. Y de esta manera se abren las puertas para que efectivamente pueda convertirse a través de la ingeniería genética en un ser artificial, y esto ya estamos hablando del siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En relación con las condiciones económicas, sociales y culturales, como consecuencia del flujo constante y creciente de los movimientos migratorios en el siglo XX y especialmente en el siglo XXI, las razas humanas se difuminan en un progresivo proceso de mestizaje, que por otra parte es muy positivo y es entendible también. Además, el movimiento generalizado de globalización en el siglo XX y también en el siglo XXI propicia claramente una cierta tendencia hacia la uniformización cultural, que eso realmente, a mi juicio, no es lo mejor para el ser humano, porque somos seres diversos y en ese sentido esa diversidad cultural y social pues es algo positivo, no es algo que sea negativo. Además, hay que decir que el ser humano se ve a sí mismo como un ser más integrado dentro de la naturaleza, desde una perspectiva puramente intelectual, porque luego en la realidad de la sociedad vemos que esto no es así. Y esto obedece a que posee un determinado y establecido código genético. En ese sentido es un ser natural que lo empareja entre sí y lo distingue del resto de los seres humanos y de los seres vivos. Al mismo tiempo, el ser humano nunca fue más cambiante, más plástico, más flexible. Sin duda el hombre tipo, o hombre ideal, o mujer ideal, del que se habla en la tradición, ya no es el varón adulto y blanco, desde una perspectiva homocéntrica, o diríamos basada en las características solamente del varón. Podemos decir que somos seres humanos, tanto hombres como mujeres. Desde el punto de vista del modelo, no solo reconocemos ya como humanos al ideal del David de Miguel Ángel, porque en la actualidad, afortunadamente, nadie cuestiona ni duda de que esa realidad humana es más amplia y no distingue por raza, sexo, edad o figura. En este sentido, hay que reconocer que este proceso ha representado un gran avance intelectual y ético que ha costado siglos de lucha teórica y social también. Además, a partir de los desarrollos de la moderna biología y de la biotecnología propias del siglo XXI, por ejemplo, se apunta hacia una tendencia clara: reconocer humanidad incluso a nuestros primos zoológicos, los primates, o a productos artificiales como el androide, Robocop
y a los humanoides virtuales. Esto ya sería más discutible y más opinable, pero en cualquier caso ya existe este planteamiento también, podemos decir. Eso es algo ya que indica que se están creando nuevas tendencias en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la filosofía, de la antropología, etcétera. Por otra parte, el ser humano también puede compararse con los animales y desde la perspectiva de Thorpe, de este pensador, de este investigador, pues se puede definir que hay como tres rasgos esenciales de diferenciación entre el ser humano y los animales. Serían la búsqueda de sentido, la conciencia de la muerte y el hecho de filosofar. Los animales no buscan sentido a la vida, simplemente viven siguiendo sus instintos. La conciencia de la muerte es algo propio de los seres humanos, no de los animales. No son conscientes de que les va a llegar un día la muerte, aunque por supuesto pueden sentir el dolor causado por la muerte de otros animales de su propia especie, por ejemplo. Y el hecho de filosofar es algo característico también de la especie humana. Por tanto, como se puede observar, pues hay distintas concepciones sobre estas cuestiones. Por otra parte, es verdad que ha habido distintas respuestas en el siglo XIX respecto a la concepción del ser humano. Podemos pensar en Darwin, en Marx, en Nietzsche, por ejemplo, y en ese sentido hay un triple enfoque para analizar el ser humano, ya durante el siglo XX también, no solamente en el siglo XIX, que sería el enfoque biológico, también el sociológico y el psicológico. Además, también hay que considerar la riqueza del pensamiento nietzscheano, que dará pie a la perspectiva básica del punto de vista de Freud y a la vez abrirá también las puertas de alguna manera a la nueva metafísica antropológica, ya sea vitalista, existencialista o historicista, en el sentido de Dilthey, por ejemplo. Desde la perspectiva biológica, en 1858, tanto Charles Darwin como Wallace formularán su teoría de la evolución de las especies. Según esta teoría, todas las especies, animales o vegetales, han evolucionado a partir de otras anteriores siguiendo procesos de selección natural. Según este proceso, sobrevivirán los individuos de una determinada especie que se adapten mejor a las circunstancias del hábitat en el que están instalados o insertados. Así pues, tendrán más opciones de éxito en esta lucha por la supervivencia los individuos más fuertes, aunque esto no significa que solo sobrevivan los más fuertes, ni mucho menos. Por otra parte, desde esta perspectiva se rompen dos principios básicos de la explicación trascendentalista, espiritualista o religiosa. En primer lugar, la especie humana no ha aparecido en la Tierra espontáneamente o por mediación de la divinidad, según estas teorías científicas. No es una especie inmutable, sino que es fruto, es resultado de la evolución de las especies animales anteriores. También pues hay una separación radical entre los seres humanos y el resto de los seres animales en el sentido de que los seres humanos tienen capacidad simbólica, pensamiento abstracto, cosa que no tienen los animales. Por supuesto, algunos defensores de la perspectiva religiosa han intentado cuestionar la solidez científica de la teoría darwinista, alegando fallos a la hora de explicar la aparición de los nuevos individuos. Pero, sobre todo, se critica al evolucionismo en relación con su supuesto carácter contrario a la ética. Pero realmente hay que reconocer que la lucha por la vida, en el fondo lo que significa es una lucha feroz de todos contra todos. Pero esto es algo evidente. Eso no significa que haya que negar la validez de la ética racional o incluso de la ética de forma general, porque efectivamente la humanidad podría haber desaparecido hace miles de años, pero no desapareció por esa supuesta lucha a muerte por la supervivencia. Podría haber desaparecido la especie humana, haberse extinguido, y no ocurrió, afortunadamente. En cualquier caso, estas objeciones a la ética por parte pues, de algunos no son válidas, porque la teoría darwinista, la teoría evolucionista de Darwin, fue mejorada principalmente por dos desarrollos posteriores. Primero, por la explicación genética de la causa de los cambios aleatorios o fortuitos que se producían en los individuos de una determinada especie, a partir de los cuales se podría conformar o constituir una nueva especie, y también por la indicación de Wallace, según la cual los cambios culturales ejercen una mayor influencia incluso que los factores físicos en este proceso de selección natural. Además, estas mejoras del evolucionismo de Darwin no niegan en lo esencial su teoría, sino que la confirman. Por tanto, se puede decir que parece que no hay justificación para las concepciones dualistas o finalistas. No obstante, tampoco se debe caer en un reduccionismo biologicista
o genetista, como por otra parte es lógico. Desde la perspectiva sociológica en relación con las claves del ser humano, pues hay que señalar la concepción de Marx acerca de la persona, que es consecuencia de su intento de explicar los mecanismos de la sociedad. Marx parte de la indefensión natural del hombre y de ahí surge la necesidad humana de vivir en sociedad, al igual que Aristóteles defiende el carácter naturalmente social del hombre. Dice que el hombre es un ser político, un zoon politikon, un animal político. Sin embargo, Marx atribuye esa sociabilidad no a la razón dialógica y ética, sino a la necesidad común para transformar la naturaleza a través del trabajo y de esa manera asegurar la supervivencia. En consecuencia, dado que el trabajo es social y la sociedad nace por la necesidad humana para transformar la naturaleza a través del trabajo, este se convierte en el factor constitutivo de la sociedad y también de la naturaleza humana. En consecuencia, la forma de organización de los modos de trabajo y de las relaciones laborales determinan la forma de organización social. Según Marx, el modelo europeo del siglo XIX de las sociedades técnicamente desarrolladas vive bajo el modelo de producción capitalista, explotadora, que se caracteriza por crear una situación de expansiva y progresiva alienación de los seres humanos. La alienación, para Marx, es un proceso por el cual un individuo o una colectividad transforman su modo de ser propio y característico por otro que les es ajeno, extraño e incluso contrario al que se podría esperar. Y hay tres tipos básicos de la alienación, según Marx: religiosa, política y económica, por las que los seres humanos se convierten en esclavos de determinadas creencias, de las leyes y del trabajo respectivamente. Esta situación de expansión y alienación del capitalismo en el siglo XIX para Marx se superará inexorablemente, según él, ya que la propia dinámica del capitalismo provoca una progresiva desigualdad económica y social. Y hay que eliminar esa desigualdad precisamente con la abolición de la propiedad privada, porque la desigualdad económica, según Marx, se deriva precisamente de la creciente privatización de los medios de producción frente a la creciente socialización de las fuerzas productivas. En definitiva, la desigualdad social, desde la perspectiva de Marx y Engels y en general también del anarquismo, tiene su expresión en el abismo creciente entre la mayor riqueza de la burguesía y la mayor pobreza del proletariado. Estas contradicciones internas, según Marx, provocan procesos cíclicos de crisis. Estas crisis, junto a la toma de conciencia del proletariado ante esta injusta situación, desencadenarán una revolución para instaurar una sociedad más justa donde desaparezca la propiedad privada, la desigualdad social y la alienación. Según Marx, se tratará de una sociedad comunista o socialista, marcada por la igualdad, la paz social y también la libertad individual. En esta sociedad, además, como algo muy importante, el ser humano estará plenamente realizado. Más allá de la validez de las propuestas sociales y políticas de Marx, el aspecto antropológico de su teoría con mayor solidez es su modo de explicar la formación de la conciencia individual, que está determinada por las condiciones de vida. La materia determina la conciencia, según Marx y Engels, y según, en general, el pensamiento de izquierdas comunista, socialista, el anarquista, etc. Está en contra de la perspectiva racionalista de la filosofía tradicional, ya que considera que el pensamiento no es la causa fundamental o no es la causa esencial de la acción humana. En ese sentido, el pensamiento de Marx es realmente muy novedoso. Desde la perspectiva psicológica, podemos decir que en Federico Nietzsche se abre el abismo y la zozobra del ser humano del siglo XX. Aunque Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900, pues Nietzsche ya rompe, podemos decir, de forma drástica con las posiciones teóricas y también con las implicaciones prácticas sobre el ser humano de la tradición filosófica anterior, y por añadidura pues también niega la existencia de Dios, dice que Dios ha muerto, y su punto de partida supone reconocer en primer lugar la inexistencia de una realidad objetiva, ya que, dice Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. El mundo, en ese sentido, se entiende solo desde una perspectiva humana, antropocéntrica. Sin embargo, Nietzsche denuncia también que la genuina interpretación antropocéntrica ha sido tergiversada, ha sido manipulada, tanto por los antiguos como por sus contemporáneos. Según Nietzsche, la filosofía anterior ha estado marcada por un dualismo trascendentalista, platónico y cristiano, así como por el sentimiento de culpa nacido con el judaísmo. Y estos son aspectos que han invertido, han transformado los verdaderos valores humanos, los han deformado, según él. Por tanto, es preciso volver a transmutarlos, a cambiarlos, para encontrarnos de nuevo con nosotros mismos como seres humanos plenos.
También hay que decir que Nietzsche no comparte la promesa marxista de liberación personal a través de la igualdad social, pues según Nietzsche, los ideólogos marxistas han imaginado un sistema que para él es irrealizable. Además, la sociedad comunista, según Nietzsche, llevaría a un empeoramiento de la raza humana porque la elevación del hombre se asienta en el reconocimiento de la diferencia de valor entre un hombre y otro hombre. Además, la otra gran corriente intelectual del siglo XIX, el darwinismo, también está presente en la filosofía nietzscheana. Su crítica a la visión dualista a través de la imagen del hombre pegado a la tierra y su propuesta de superación ética de la humanidad, apuntada en la idea de superhombre, son claros exponentes de esa influencia. Sin embargo, Nietzsche considera que tampoco es esa la solución al problema del ser humano, al problema del hombre o de la mujer. Desde su perspectiva, solo trayendo de nuevo a la escena filosófica la idea de hombre como ser intermedio, pero con un sentido absolutamente terrenal, pegado a la vida, pegado a la tierra, podremos considerarnos verdaderamente humanos. Esta es esta perspectiva de Nietzsche, desde la cual entendemos que el ser humano es una cuerda sobre el abismo y además el superhombre, para Nietzsche, supera las convenciones sociales y las ataduras del sentimiento de culpa, porque es el sentido de la vida. En ese aspecto, los planteamientos de Nietzsche se han utilizado mucho durante el siglo XX y se siguen utilizando en el siglo XXI por parte de muchos pensadores, escritores, artistas, pintores, literatos, etc. Y es algo pues realmente entendible. Ya en el siglo XX, Max Weber se opone, por ejemplo, a la concepción marxista de que la economía determina la configuración y el cambio social de la realidad, pues estima que también influyen factores culturales, religiosos, etc. Pero el aspecto más interesante del pensamiento de Weber se refiere a su análisis de la progresiva racionalización de la vida social, según los criterios de utilidad y de la eficacia, dando lugar a una organización científica del trabajo y una burocratización de la vida social. Por otra parte, Nietzsche influyó también mucho en Sigmund Freud, ya que Freud recogió las intuiciones y sugerencias de Nietzsche e intentó dar un estatus científico al concepto de lo inconsciente. Su concepción de la mente dividida en capas, inconsciente, preconsciente y consciente, es revolucionaria. Aún lo es más su indicación de que el ámbito de la consciencia es solo la punta del iceberg de nuestra vida mental. Por ello, para Freud, nuestra vida, nuestros actos y nuestras decisiones están marcados por nuestras pulsiones sexuales, por nuestros deseos reprimidos y por nuestras experiencias infantiles, inclinaciones y acontecimientos de los que no somos en absoluto conscientes. Y solo, desde la perspectiva de Freud, a través del análisis de nuestros lapsus, de nuestros sueños o de las técnicas terapéuticas del psicoanálisis, podemos llegar a descubrir las claves fundamentales de nuestra conducta y de nuestra personalidad. También hay que decir que es cierto que el psicoanálisis de Freud, diríamos que la psicología de Freud no es científica, aunque es verdad que tiene cuestiones que son interesantes, pero realmente no es como pues, otras corrientes psicológicas que están avaladas por la ciencia. En ese sentido, indudablemente, la infancia influye en la vida humana, lo sexual, etcétera, pero no hasta el punto en que establece el propio Sigmund Freud. En cualquier caso, pues por supuesto, ha tenido una influencia decisiva en la psicología y en la filosofía, el pensamiento de Freud, eso está claro, la psicología freudiana. Incluso Jung, que fue amigo de Freud y colaboró con él, luego pues se separó de Freud porque no estaba de acuerdo con pues determinadas ideas, diríamos, de Freud. En ese sentido, pues creó otra nueva psicología, el propio Jung, diferente a la de Freud. Desde el existencialismo también hay que decir que se cuestiona el núcleo central del psicoanálisis también y se defiende una antropología ética comprometida con uno mismo y con la sociedad. Así, para Sartre, el ser humano es conciencia y libertad, sobre todo, mientras que la mente es conciencia y solo conciencia. Además, desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre, el inconsciente sería un subterfugio tras el que nos escudamos para eliminar la conciencia y con ello nuestra propia libertad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sartre. Esa conciencia es el conocimiento de la existencia. Sé que existo, luego pienso. Además, advierte Sartre, y son sus propias palabras, el hombre está condenado a ser libre, porque la libertad duele, cansa, angustia, pero si se renuncia a la libertad, se renuncia también a ser humano. La angustia es por tanto inevitable porque también Sartre es un pensador ateo, que no cree en la vida después de la muerte ni cree en Dios, en consecuencia. Por otra parte, hay otro gran pensador, filósofo, que es Ernst Cassirer,
que ha insistido en el carácter eminentemente simbólico de la naturaleza humana, del ser humano. Su monumental obra Filosofía de las formas simbólicas se ha convertido en un paradigma del estudio de la definición del ser humano como una realidad cultural asentada en esa connatural tendencia a construir un mundo más allá de la identificación entre objeto y denotación. Según Cassirer, mientras los animales perciben su mundo a través de los instintos y de la inmediata percepción sensorial, los seres humanos, en cambio, han creado su propio sistema de significados simbólicos, o sea, lingüísticos, científicos, artísticos, filosóficos, que estructura y reorganiza su percepción de la realidad. En este sentido, esto es la explicación de por qué los seres humanos crean utopías y por el cual se progresa en una cultura humana compartida. En ese sentido, pues efectivamente también se puede pensar en la contraposición, por ejemplo, actualmente de los valores del mundo laboral frente a los valores del mundo cultural. En los valores del mundo cultural estarían incluidos la exaltación de los intereses del yo, la prevalencia del ámbito racional e irracional también, en cierto sentido, la búsqueda del humor y de la espontaneidad y la tendencia a la liberación del impulso individual, la búsqueda de la libertad también. En cambio, en los valores del mundo laboral estarían la exaltación de la eficiencia, la prevalencia de la racionalidad instrumental frente a la racionalidad comunicativa o dialógica propia del mundo cultural, la organización exigente y planificación a veces excesiva, y la exigencia de autodisciplina y control social, que también es algo negativo en relación con la libertad humana, podemos decir también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.